Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra videoconferencia. Mi nombre es Luzneida Blanco, odontóloga, especialista en auditoría de salud y verificador de las condiciones del Sistema Único de Habilitación. Esta videoconferencia es organizada por la Fundación Guayacanes. A continuación, un breve recuento sobre quiénes somos y nuestras líneas de acción. Somos una fundación encaminada al desarrollo del individuo y la sociedad y al mejoramiento de vida de los colombianos a través de la educación, la salud y la investigación. Nuestra primera línea de acción está centrada en el contexto académico por medio de procesos formativos en las modalidades presencial, virtual y semipresencial. Nuestra segunda línea corresponde a la investigación, la cual realizamos a través de la gestión del conocimiento, generando desarrollo de proyectos de investigación, ejercicios de referenciación comparativa, seminarios y congresos y publicaciones. Nuestra tercera línea se encamina a la gestión de proyectos. Esta gestión de proyectos se realiza en sectores sociales y se encamina a la formación de profesionales en proyectos como seguridad alimentaria y nutricional, asesoría y asistencia técnica en la atención de eventos de salud pública, entre otros. Voy a darles a conocer nuestros próximos eventos. La 32ª versión del Club Bench en la ciudad de Medellín. El tema a tratar será la comunicación como piedra angular del proceso de atención. La 33ª versión, también en la ciudad de Medellín, será el día 29 de septiembre, donde se tocará el tema de mejores prácticas en calidad y gestión. Y para la ciudad de Bogotá, se realizará el 11 de agosto la 5ª versión del Club Bench con el tema Prácticas para humanizar los servicios de salud. Recuerden que estos eventos son gratuitos con previa inscripción, la cual podrán realizar a través de la misma plataforma por medio de la cual se inscribieron a esta videoconferencia. Muchas gracias por su atención. Damos inicio a nuestra presentación sobre los errores más frecuentes en la implementación de los estándares del Sistema Único de Habilitación. Recuerde que esta presentación recopila aspectos puntuales sobre algunos errores en la implementación del Sistema Único de Habilitación y sus posibles soluciones. De igual manera, voy a realizarles algunas recomendaciones. Al dar inicio a esta teleconferencia, van a observar en la parte superior derecha de sus pantallas un link con el nombre Archivo. De allí podrán descargar las diapositivas correspondientes a esta presentación, que son las memorias del día de hoy. En el link inferior se encuentra el link del chat, en donde podrán formular sus preguntas, las cuales serán resueltas al final de la presentación. Diariamente, como prestadores de servicios de salud comprometidos con la seguridad de nuestros pacientes y la calidad de nuestros servicios, buscamos dar cumplimiento a las exigencias normativas. Esta labor se dificulta ante la ambigüedad de algunos requisitos o la falta de claridad de otros. A continuación, haremos un repaso normativo por cada uno de los estándares del Sistema Único de Habilitación y destacaremos los errores más frecuentes y sus soluciones para continuar brindando nuestros servicios cumpliendo con lo establecido por la norma. En cuanto al talento humano, recordemos que la Resolución 2003 de 2014 lo define como las condiciones de recurso humano requeridas en un servicio de salud. De igual manera,
la Resolución 2003 no establece competencias para el talento humano, dado que las mismas se encuentran reguladas en el marco normativo correspondiente que vamos a ver a continuación. Los requisitos para el ejercicio de las profesiones u ocupaciones del área de la salud se encuentran establecidos en la siguiente normatividad. Damos inicio con el Decreto 4192 de 2010, el cual establece las condiciones y requisitos para la delegación de funciones públicas en colegios profesionales del área de la salud y reglamenta el Registro Único Nacional y la identificación única del talento humano en salud. Adicionalmente, encontramos la Ley 1164 de 2007, la cual dicta disposiciones en materia del talento humano en salud. De igual manera, la Resolución 3030 de 2014 define las especificaciones para el reporte de la información del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, RETUS. Adicionalmente, los actos administrativos por medio de los cuales se les han delegado funciones públicas a algunos colegios profesionales hacen parte también de nuestro marco normativo para este estándar. Recordemos entonces qué es un certificado de formación. El certificado de formación corresponde al documento no conducente a título El certificado de formación corresponde al documento no conducente al título que acredita que quien está autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad ha participado en un proceso de formación dirigido a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes según los criterios definidos para su actuación idónea en un servicio determinado. En este caso, los prestadores de servicios de salud deberán establecer un mecanismo que permita verificar que el talento humano cuenta con la formación específica según los criterios establecidos para cada servicio. Uno de los requisitos que nos exige la Resolución 2003 en el estándar de talento humano es la autorización expedida por la autoridad competente para ejercer la profesión o ocupación. ¿A qué hace referencia? A nuestra resolución de inscripción como prestadores de servicios de salud ante el ente territorial. De igual manera les recuerdo que la normatividad asociada a este estándar y acorde a lo dispuesto por la Ley 1164 de 2007 nos menciona que esta ley regula de manera general e integral el ejercicio de las profesiones y ocupaciones y tiene prevalencia en el campo específico de su regulación sobre las demás leyes. Para el ejercicio de las profesiones y de las ocupaciones del área de la salud no se requieren registros, inscripciones, licencias, autorizaciones, tarjetas o cualquier otro requisito diferente a los exigidos en la presente ley. Por lo anterior, resulta improcedente exigir o realizar inscripciones departamentales diferentes a la del RETUS, que como su nombre lo indica, es un registro único y nacional. Voy a poner un ejemplo para que nos quede la claridad con respecto a este concepto. Quiere decir que anteriormente un profesional que se graduaba y realizaba su proceso de inscripción ante el ente territorial o departamental se inscribía y obtenía entonces su registro de inscripción. Pero si se desplazaba a un departamento diferente, debía nuevamente generar el proceso de inscripción. Actualmente no es necesario realizar este proceso varias veces, ya que con una sola vez que se tramite, queda inscrito automáticamente en el Registro Único del Talento Humano en Salud. Entonces, ¿qué es el RETUS? El Registro Único de Talento Humano en Salud es la inscripción
en el sistema de información definido por el Ministerio de Salud y Protección Social del talento humano en salud que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007, proceso por el cual se entiende que dicho personal se encuentra autorizado para el ejercicio de una profesión u ocupación del área de la salud. A continuación, vamos a observar un cuadro que nos indica cuáles son las denominaciones del programa y los perfiles de profesionales, auxiliares, técnicos profesionales y tecnólogos que harían parte del personal del área de la salud que estaría entonces obligado a inscribirse en la Red Nacional de Talento Humano en Salud o el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. Nuevamente les repito que hay tipos de programas de auxiliar, técnico profesional, tecnología y las carreras universitarias. Los prestadores de servicios de salud determinarán también la cantidad necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados de acuerdo con los siguientes criterios: capacidad instalada, relación oferta-demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención. Acorde a los requisitos mencionados para realizar el cálculo de talento humano en una institución, y tal como lo mencionamos, se genera entonces la duda de si existe alguna directriz o fórmula para realizar o presentar ante el ente territorial este análisis de suficiencia. La respuesta es que cada institución, basada en los parámetros establecidos por norma, recopilará la información que le permita demostrar la suficiencia de su personal para la prestación segura de los servicios ofertados. Con respecto al tema de la formación continua, los prestadores deben demostrar haber desarrollado acciones de formación continua del talento humano en salud en los procesos prioritarios asistenciales ofertados. Cabe anotar que es de suma importancia que los prestadores evidencien sus acciones de formación continua, ya sea que estas acciones de formación sean de tipo virtual o presencial. Pueden generar entonces un plan de actualización o de formación que incluya aspectos como cronograma, objetivos, alcance, temas a tratar, a quién está dirigido, cuáles son las competencias que se van a desarrollar, la metodología de trabajo de este proceso de formación, el proceso de evaluación y los mecanismos de verificación de su implementación, entre otros. Adicionalmente, a esta información pueden anexar también las listas de asistencia del personal involucrado en dichos procesos o acciones de formación continua. Hablemos ahora de los convenios docencia-servicio. Las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en el área de la salud deberán tener convenios docencia-servicio formalmente suscritos o un documento formal donde se definan los lineamientos de la relación docencia-servicio. ¿Qué información entonces debe contener como mínimo este convenio? Inicialmente debemos describir el objeto del convenio. ¿Cuál va a ser la vigencia del convenio? Actualmente se estipula que no será inferior a 10 años. Tendremos en cuenta
los deberes y las responsabilidades de forma clara y precisa de las partes involucradas tanto en las áreas académica, científica, de servicios, financiera y administrativa. También tendremos en cuenta las instancias mecanismos y procesos de coordinación, control, también tendremos en cuenta las instancias, mecanismos y procesos de coordinación, control y solución de diferencias. Adicionalmente, se definirán las garantías para usuarios, estudiantes y docentes y las responsabilidades de las partes intervinientes frente a las mismas. Las causales de terminación de la relación docencia-servicio, la constitución de pólizas y los mecanismos de supervisión, así como los criterios y procedimientos de evaluación de las obligaciones adquiridas por las partes. También se definirán las formas de compensación o contraprestación que se deriven de la relación docencia-servicio en caso de pactarse. El convenio marco deberá estar acompañado de un anexo técnico por programa académico, que deberá establecer como mínimo el plan de formación acordado entre las instituciones que conforman la relación docencia-servicio, el número de estudiantes y docentes por programa, los planes de delegación, horarios, turnos y rotaciones. Adicionalmente, debe contar con procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento por parte de personal debidamente autorizado para prestar servicios de salud. Los procedimientos incluyen mecanismos de control para su cumplimiento y están de acuerdo con la normatividad vigente. Para este caso específico, el decreto 2376 del 2010. Con respecto al personal en entrenamiento, recordemos que corresponde al talento humano que realiza actividades asistenciales, pero que aún no ha sido titulado o certificado. Este personal, si bien atiende pacientes, debe realizarlo bajo supervisión de personal legalmente autorizado para el ejercicio profesional. Recordemos que los profesionales de salud en servicio social obligatorio no son personal en entrenamiento, son profesionales titulados que cumplen con una obligación legal. Estándar 2. Infraestructura. Se define entonces qué son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de las áreas asistenciales o características de ellas que condicionan procesos críticos asistenciales. El marco normativo aplicable para este criterio, para este estándar, es la Resolución 4445 de 1996, la Resolución 2003 de 2014. Las disposiciones contenidas en la Resolución 4445 de 1996 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan se aplicarán exclusivamente a la infraestructura física creada, modificada o inscrita a partir del 1 de noviembre de 2002. En caso de crear o modificar uno o más servicios, solo se le aplicará la Resolución 4445 al servicio creado o modificado. Continuando con nuestro marco normativo, entonces tenemos también el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, o RETIE, que le corresponde la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013.
así también la resolución 14861 del 4 de octubre de 1985, que nos menciona los temas relacionados con la instalación y los requisitos de unidades sanitarias y duchas para usuarios en condición de discapacidad. También la circular externa 029 de 1997, que nos menciona el plan de mantenimiento hospitalario. De igual manera, se asocia a este estándar la resolución 1164 de 2002, así como el decreto 351 de 2014. Con respecto a las normas de accesibilidad, podrán observar las normas técnicas colombianas que están relacionadas en la diapositiva con respecto a los temas de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad, con respecto a las rampas, a los espacios urbanos y rurales, señalización y demás temas relacionados. Hablemos ahora de las unidades sanitarias para personas en condición de discapacidad. Los servicios sanitarios en toda edificación cumplirán, entre otros, con los siguientes requisitos. Estarán ubicados cerca de espacios de circulación para permitir fácil acceso a la población en general. Se colocarán señales para indicar su ubicación. Los cuartos de servicios sanitarios para usuarios en condición de discapacidad se identificarán en la puerta con el símbolo internacional de acceso. Las puertas de entrada tendrán como mínimo una medida de 0.80 metros y cuando sean debatientes, las puertas de entrada tendrán como mínimo 0.80 metros y tendrán batiente de apertura hacia afuera cuando así se solicite. Es decir, que cuando la puerta abre hacia afuera, o sea, las puertas para los baños de los usuarios en condición de discapacidad deben abrir hacia afuera cuando son de batiente. La apertura de puertas no podrá impedir la libre circulación interior o exterior a los servicios sanitarios. Cuando exista un pasillo o vestíbulo como antesala para entrar a una unidad sanitaria, sus dimensiones mínimas serán de 1.20 metros de ancho por 1.50 metros de largo. El acabado del piso será en material antideslizante. El dispensador para papel higiénico, el toallero y las barras agarraderas se colocarán a 0.70 metros desde el piso acabado ya. Los lavamanos para usuarios en condición de discapacidad serán colocados de manera que su altura máxima no exceda los 0.80 metros y haya espacio libre debajo del artefacto de 0.35 metros a cada lado a partir del centro de este. La altura de la taza del inodoro estará entre 0.40 metros y 0.50 metros desde el piso ya con acabados. Recordemos, muy importante, que en los cuartos sanitarios o en las unidades sanitarias para personas en condición de discapacidad debe instalarse un timbre o alarma para realizar el llamado en casos de emergencia. Cuando se coloquen espejos en cuartos sanitarios para usuarios en condición de discapacidad, estos estarán ubicados a 1.10 metros de altura en su parte inferior y con una inclinación hacia debajo de 10 grados. Ahora vamos a hablar de las condiciones de los depósitos de residuos. Los depósitos de residuos son los sitios ubicados en diferentes lugares del generador, son los sitios ubicados en diferentes lugares del generador, los cuales están destinados a realizar el depósito temporal de los residuos antes de la recolección interna. Los residuos deben permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador. Estos depósitos quedarán aislados de salas de hospitalización,
cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de sangre, lugares donde se realice la preparación de alimentos y en general los lugares que requieran completa asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos. Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios, debe contarse como mínimo con 2 sitios de uso exclusivo, uno intermedio y otro central. Los depósitos intermedios se justificarán cuando la institución o establecimiento presentan áreas grandes de servicios o estos se ubican en diferentes pisos de la edificación. Aquellos generadores que produzcan menos de 65 kilogramos por día pueden obviar el almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos de generación directamente al almacenamiento central. ¿Cuáles son entonces las características del espacio para almacenamiento intermedio? Recordemos entonces que los sitios para almacenamiento intermedio son sitios ubicados en diferentes lugares del generador, los cuales están destinados a realizar el depósito temporal de los residuos antes de la recolección interna. Van a permanecer de igual manera en estos sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador. Estos sitios deben reunir ciertas condiciones para facilitar el almacenamiento seguro y deben estar dotados con recipientes conforme a la clasificación de residuos. Serán áreas de acceso restringido con elementos de señalización, se encontrarán cubiertos para protección de aguas lluvias, contarán con iluminación y ventilación adecuadas, sus paredes serán lisas, de fácil limpieza, los pisos duros y lavables con una ligera pendiente al interior. Contarán con equipo de extinción de incendios, acometida de agua y drenajes para lavado. Adicionalmente, se deberán proveer elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. Un ejemplo claro son los angeos. A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse un aviso a manera de cartelera identificando claramente el sitio de trabajo, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad, implementándose un estricto programa de limpieza, desinfección y control de plagas. Se recomienda a las instituciones de segundo y tercer nivel llevar un control microbiológico periódico en estos lugares, con el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. El recipiente para residuos infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente al de los demás residuos a fin de evitar la contaminación cruzada. Las características del espacio para el almacenamiento central, entonces teniendo en cuenta que en este sitio la institución generadora depositará temporalmente también los residuos hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa prestadora de servicio público o especial de aseo, con destino a disposición final si han sido previamente desactivados o a la planta de tratamiento si es el caso. El tamaño de la unidad técnica de almacenamiento central debe obedecer al diagnóstico de las cantidades generadas en cada institución. Será diseñada entonces para almacenar el equivalente a 7 días de generación en la institución de segundo y tercer nivel y de 5 días para instituciones de primer nivel y demás generadores de residuos hospitalarios y similares. Adicional a las condiciones de la unidad técnica de almacenamiento intermedio, el almacenamiento central debe reunir las siguientes características.
Debe estar localizado al interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y preferiblemente sin acceso directo al exterior. Debe disponer de espacios por clase de residuo de acuerdo a su clasificación, ya sea reciclable, infeccioso y ordinario. Debe permitir el acceso de los vehículos recolectores, disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos. Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado. En el almacenamiento central, los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados en canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán suministrados por la empresa del Servicio Público Especial de Aseo o por la entidad generadora. Se recomienda a las instituciones de segundo y tercer nivel llevar un control microbiológico periódico en estos lugares, paredes, aire, implementos utilizados en el manejo de los residuos, con el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. Los residuos hospitalarios peligrosos, infecciosos, anatomopatológicos de las instituciones de segundo y tercer nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no mayor a 4 grados centígrados, nunca a la intemperie. No habrá necesidad de filtros biológicos por estar refrigerados. Los residuos infecciosos no deben ser almacenados por más de 7 días debido a sus características y posible descomposición. No obstante lo anterior, los pequeños generadores, ya sean farmacias, centros de pigmentación, podrán ampliar el tiempo de almacenamiento, en ningún caso superior a un mes, siempre y cuando no sean residuos anatomopatológicos para minimizar los riesgos sanitarios y ambientales. En el manual del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares, también debe contemplarse el plan de contingencia. Este mencionará las medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares para eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, entre otras. Entonces, en este plan de contingencia, las instituciones tomarán en cuenta este tipo de eventos y mencionarán los planes de contingencia a que haya lugar en caso de que se presente alguna de estas situaciones. Dotación. Hace referencia a las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos. El marco normativo relacionado con este estándar es el siguiente. Tenemos entonces la circular externa 029 de 1997, que incluye las funciones de inspección y vigilancia por parte de las entidades territoriales y la elaboración y aplicación del Plan de Mantenimiento Hospitalario. El Decreto 4725 de 2005 reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. La Resolución 4816 de 2008 reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia y el Decreto 1595 de 2015 dicta disposiciones en materia de metrología. Mencionemos entonces qué es un registro sanitario. Los registros sanitarios son documentos públicos expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y sanitarios establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender o almacenar
un dispositivo médico. Recuerden que el decreto que regula el tema de los registros sanitarios es el decreto 4725 del año 2005. Adicionalmente, la norma nos hace el requerimiento de hacer uso de los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico-científico. ¿A qué hace referencia? Ese servicio de soporte técnico son todas las actividades realizadas para asegurar el buen funcionamiento del equipo biomédico, involucrando aquellas consideradas como de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la calibración, entre otras. Importante resaltar que realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos debe estar sujeto a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes. La anterior información estará consignada en la hoja de vida del equipo con el mantenimiento correctivo, si ha habido lugar a este. Alguna información que debemos tener en cuenta para poder organizar nuestro estándar de dotación es contar con un listado de equipos por servicio, organizar las hojas de vida y manuales de funcionamiento de nuestros equipos, contar con un programa de mantenimiento preventivo, con un programa de metrología o calibración, tener protocolos de mantenimiento, contar con los registros sanitarios, tener los certificados de calibración, contar con los soportes de mantenimiento y tener la hoja de vida del personal que realiza el mantenimiento con certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y el registro ante el INVIMA, acorde a lo dispuesto en el decreto 4725 del 2005. Aquí hago una relación del listado de equipos que requieren calibración. Recordemos que este listado pues no nombra la totalidad de los equipos los cuales son objeto de calibración, menciona algunos. Y es meramente informativo para que tengamos en cuenta las posibles variables que se pueden medir. Bueno, con respecto al tema de la guía rápida de uso de equipo médico, este es un requisito opcional, es decir, que como tal, la resolución 2003 del 2014 no nos hace la exigencia directa de una guía rápida de uso de equipo médico, pero queda entonces a criterio del prestador si cuenta o no con las guías rápidas de manejo y las tiene visibles en el lugar donde tiene dispuestos sus equipos para su uso. Recuerde que todo equipo emisor de radiación ionizante de tipo médico debe tener licencia vigente expedida por la Dirección Territorial de Salud. Esa licencia debe estar vigente y debe ser presentada al momento de su solicitud durante una visita de verificación. Uno de los errores frecuentes es que las instituciones no presentan el documento específico del plan de mantenimiento hospitalario en los formatos establecidos por la circular externa 029 del año 1997 de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí hay un ejemplo de diligenciamiento del anexo número 1, donde pueden tener en cuenta
cuáles son las directrices que se van a tener en cuenta para el plan de mantenimiento de equipo biomédico y equipo industrial de uso hospitalario. Con respecto a las hojas de vida de los equipos biomédicos, ¿qué información importante deben contener estas hojas de vida? Vamos a incluir entonces en las hojas de vida de nuestros equipos información como la marca, el modelo, número de serie de nuestro equipo, número de inventario, número de registro INVIMA, ubicación en la institución, fecha de adquisición, fecha de puesta en funcionamiento, representante de la marca o proveedor, tipo de propiedad del equipo, ya sea propio o en comodato. Tendremos en cuenta también la clasificación biomédica de acuerdo al riesgo, tipo de equipo biomédico, tipo de alimentación, voltaje, corriente, frecuencia, potencia, presión, accesorios, manuales y periodicidad de mantenimiento preventivo. Recuerden que estas variables serán aplicables acorde a las características de cada equipo. No todas las variables serán pues opcionales para todos los equipos. Aquí un ejemplo de una hoja de vida de un equipo biomédico. Certificados de calibración y validación. Los equipos biomédicos que tengan variables medibles deben ser calibrados. Los certificados de calibración deben estar soportados con los certificados de trazabilidad de los equipos analizadores, simuladores o patrones. Sin ellos, la calibración no tiene validez. A continuación, un ejemplo de un certificado de calibración. Hablemos ahora de tecnovigilancia. La tecnovigilancia es la vigilancia postmercado de los dispositivos médicos. El programa de tecnovigilancia, entonces, es una estrategia nacional de vigilancia y evaluación sanitaria en pro del mejoramiento de la seguridad de los dispositivos médicos en Colombia, acorde a lo dispuesto en la resolución 4816 del año 2008. ¿Qué debe contener un programa de tecnovigilancia institucional? Las instituciones entonces deberán indicar quién es el responsable institucional de este programa de tecnovigilancia. Generarán formatos de recolección y registro de la información, contarán con un sistema de evaluación y seguimiento, desarrollarán su manual de tecnovigilancia, contarán con estrategias de divulgación del programa, seguimiento y análisis y seguimiento de alertas nacionales. Cuando se defina el Comité de Tecnovigilancia, los responsables deberán inscribirse en la Red Nacional de Tecnovigilancia dirigida por el INVIMA. Se deben conocer los tiempos específicos para hacer los reportes de eventos e incidentes adversos asociados a tecnología médica. Recuerden que desde el año 2012 estos reportes son obligatorios por parte de los prestadores. Adicionalmente, para quienes como prestadores independientes se pregunten si corresponde realizar la inscripción ante la Red Nacional de Tecnovigilancia, cabe anotar que todos los prestadores que hagan uso de dispositivos médicos deberán generar entonces su inscripción y hacer los reportes a que haya lugar con respecto al tema de manejo o eventos adversos presentados en torno al uso de dispositivos médicos. Con respecto a los dispositivos médicos implantables para las instituciones que realicen procedimientos que los involucren, deberán diligenciar entonces de manera adicional la tarjeta de implante por triplicado o tarjeta triple
la cual deberá indicar como mínimo lo siguiente. Contará con el nombre del dispositivo médico, el modelo, número de lote o serie, nombre del fabricante, nombre de la institución, fecha, identificación del paciente y la dirección. Medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Aquí, el marco normativo asociado a este estándar. Tenga en cuenta los registros con la información de todos los medicamentos, que incluyan principio activo, forma farmacéutica, concentración, número de lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida, registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos, incluidos los sobre medida, y reactivos de diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas emitidas por el INVIMA. Vamos a detenernos un poco aquí y vamos a hablar acerca del programa institucional de reactivovigilancia. Los programas institucionales de reactivovigilancia son aquellos que se desarrollan internamente. Los programas institucionales de reactivovigilancia son aquellos que desarrollan internamente las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud, los fabricantes, comercializadores e importadores, los prestadores de servicios de salud y profesionales independientes relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro. En el marco de este programa, ¿qué nos corresponde? Inicialmente, designar un responsable del programa de reactivovigilancia, realizar la inscripción en la Red Nacional de Reactivovigilancia, registrar, analizar y gestionar todo efecto indeseado causado por un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizando para ello el formato de reporte oficial del INVIMA. Se debe elaborar un documento institucional que defina elementos conceptuales operativos, administrativos, entre otros, para la identificación, análisis, gestión y comunicación de los riesgos relacionados con el uso de los reactivos de diagnóstico in vitro. La gestión de los efectos indeseados, incluyendo la estrategia de vigilancia y recolección de información, de investigación y valoración de los resultados. Reporte al fabricante y a la autoridad sanitaria y la implementación de acciones preventivas o correctivas según el caso, entre otros aspectos. Adicionalmente, se deben establecer mecanismos de capacitación del programa institucional de reactivovigilancia a los profesionales involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro. Se incluirán actividades de mejora, las cuales deben estar documentadas como resultado del análisis de los efectos indeseados identificados. Registrar los puntos críticos de control identificados en el ciclo de vida del reactivo de diagnóstico in vitro. Se documentará mediante procedimientos aprobados por el responsable del programa y la dirección de la institución las actividades que se lleven a cabo en materia de reactivovigilancia, determinando el responsable de cada una de ellas. Participar en las estrategias de vigilancia planteadas por las autoridades sanitarias nacionales o territoriales de acuerdo con las prioridades detectadas. Entonces,
¿El programa de reactivo vigilancia me toca a mí? Si usted o su institución hacen uso de reactivos incluidos en la clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro del INVIMA, la respuesta es sí. Aquí está entonces la categoría número 1, que incluye los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro. Es decir, que dentro de la clasificación realizada por el INVIMA para los reactivos de diagnóstico in vitro, se generan 3 categorías como clasificación que contienen. En la categoría número 1, medios de cultivo, componentes de reposición de un estuche, materiales colorantes, soluciones diluyentes, tampones y lisantes, soluciones de lavado. Categoría número 2. Incluye los reactivos de diagnóstico in vitro relacionados con las siguientes áreas: biología molecular, endocrinología, toxicofarmacología, química sanguínea, hematología, inmunología, microbiología, coproparasitología, coagulación, gases sanguíneos, uroanálisis, células de rastreo de inmunohematología y pruebas de autodiagnóstico y autocontrol. Y en la categoría 3 se incluyen los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro: aquellos usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante, los usados para asegurar compatibilidad inmunológica de sangre y demás tejidos y órganos para trasplante, y los usados para diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo de peligrosidad para la vida en la población general colombiana, incluyendo las pruebas rápidas, acorde a lo dispuesto en el decreto 3770 de 2004. Ahora hablemos de los registros de temperatura y humedad relativa. Las áreas donde se almacenan insumos deben contar con un sistema de medición de factores ambientales como lo son temperatura y humedad relativa, los cuales podrán medirse con un termohigrómetro. La ubicación de este termohigrómetro es específica en el lugar donde se encuentran los insumos, medicamentos y dispositivos médicos, pues es en este lugar donde los factores ambientales pueden determinar su calidad y funcionalidad. Los registros de temperatura en neveras, cavas e incubadoras se realizará con termómetro. Otro tema importante es el reuso, muy frecuente en nuestras instituciones, y para efectos del mismo tendremos en cuenta entonces los dispositivos médicos de un solo uso, que son aquellos destinados a ser utilizados solo en un paciente y durante un único procedimiento. Estos dispositivos pueden ser elaborados en materiales como metal, plástico, vidrio, caucho, cerámicas, entre otros. Cuando realizamos el proceso de reesterilización, este ocurre cuando un producto no usado y estéril es sometido a un nuevo proceso de esterilización destinado a remover toda forma de vida microbiana de un dispositivo que ha sido previamente esterilizado. También cuando se solicita cambiar de empaque a un dispositivo médico de un solo uso, asegurando que no ha estado en contacto con fluidos corporales, que ha sido abierto pero no usado, o su esterilidad ha sido comprometida antes del uso o que presenta caducidad. Entonces, la pregunta es, ¿este dispositivo pierde su garantía de fábrica? ¿O quién garantiza su funcionalidad y biocompatibilidad? Hay que tener en cuenta que si asumimos el riesgo de hacer un proceso de reesterilización, el fabricante, al definir un dispositivo médico como de un solo uso, transferirá a la IPS o profesional que realiza la reesterilización todas las responsabilidades del uso de este producto. El reprocesamiento es el proceso mediante el cual un dispositivo médico es sometido a esterilización por varias veces, del cual el fabricante garantiza que es reesterilizable en ciertos medios o es esterilizable en tantas ocasiones y garantiza
el diseño, funcionamiento y biocompatibilidad con el uso de algunas sustancias esterilizantes, solo si se utilizan los métodos, medios y técnicas y se garantiza la evaluación y los criterios de calidad definidos por el fabricante. ¿Cuáles son entonces las fases de reproceso del dispositivo ya utilizado? Cuando voy a generar el reproceso de este dispositivo, es decir, voy a reesterilizarlo, debo tener en cuenta inicialmente el traslado del material contaminado, el cual se realizará en un sistema cerrado, de preferencia carros o contenedores plásticos lavables, los cuales serán de uso exclusivo para el transporte de material contaminado. No se deben trasladar material sucio en bolsas plásticas, acorde a lo mencionado en el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización del Ministerio de Salud y Protección Social. El siguiente paso es el lavado o limpieza de estos dispositivos. Es imprescindible que este dispositivo sea desarmado o desarticulado para garantizar su limpieza adecuada. Cabe anotar y resaltar nuevamente que es de suma importancia que tengamos en cuenta las especificaciones que nos brinda el fabricante con respecto al desensamble de estos equipos para el momento del lavado o de su limpieza. Posteriormente, se generará la desinfección del dispositivo con agentes desinfectantes. Recordemos que un dispositivo médico no puede ser adecuadamente desinfectado si no está bien lavado. Eso quiere decir que es una cadena de un proceso que debe ser llevado de manera rigurosa y minuciosa desde el primer paso, es decir, desde el transporte. Aseguramos un correcto y adecuado transporte, unas adecuadas condiciones de desarmado o desensamblado de este equipo, de limpieza o lavado y de desinfección del dispositivo. Posteriormente, realizaremos la evaluación funcional, en la cual se debe garantizar la funcionalidad e integridad del dispositivo, que ha sido ya desarmado, lavado y desinfectado. Posteriormente, realizaremos entonces el reempaque. Los sistemas de empaque deberán ser tales que conserven el producto sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido. En todo caso, estos empaques no serán resellables, es decir, no podrá permitirse que en un empaque donde se coloquen varios dispositivos, yo tenga la posibilidad de hacer apertura del empaque y sacar únicamente un instrumento que requiera de ese empaque. Recuerden que al momento de que yo hago la apertura del empaque, inmediatamente ya debo volver a iniciar todo el proceso, pues para hacer nuevamente el proceso inicial que ya realizamos. O sea, no deben ser resellables, los empaques deben ser cerrados para continuar con el proceso de etiquetado y rotulado. ¿Cuál será la información entonces que colocaremos en la etiqueta o rótulo? La información necesaria para identificar y usar el dispositivo con seguridad se debe suministrar en el propio dispositivo. Las etiquetas de envase deberán llevar como mínimo nombre, lote, fecha de vencimiento, número del registro y si el dispositivo es reusado o reprocesado. Entrará entonces a un proceso de reesterilización final, que es la aplicación repetida de un proceso terminal para eliminar o destruir todas las formas viables de vida microbiana, incluyendo esporas y bacterias, a un nivel de esterilidad aceptable. Validación de datos. Incluye datos entonces de limpieza, esterilización y de rendimiento funcional que demuestren que un dispositivo definido para ser reprocesado se mantendrá sustancialmente equivalente al dispositivo original, después del número máximo de veces que el dispositivo se vuelve a procesar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Aquí es muy importante tener en cuenta que el fabricante es quien determina el número de veces de reuso seguro de estos equipos o de estos instrumentos. Por lo tanto, el prestador
no determinará el número de usos que considere pertinentes o de reusos que considere pertinentes. Debemos guiarnos siempre por las especificaciones o instrucciones del fabricante. Recordemos que lo que no se mide, que lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Posteriormente realizaremos la trazabilidad del dispositivo médico, que no es otra cosa que la identificación interna del dispositivo, la cual permite realizar seguimiento de este dispositivo reprocesado y reusado y el registro del número de veces que ha sido reprocesado este dispositivo médico. Nos indica cuándo fue usado, dónde, cómo y el usuario con quien fue utilizado. Esta trazabilidad es una medida también de control y de garantía de que todo el proceso fue realizado de manera idónea y completa. Con respecto al reuso, esta es una práctica que ocurre cuando una institución o un prestador independiente toma un dispositivo médico, lo usa, lo reprocesa y lo utiliza en otro paciente. El reuso siempre está precedido por el reprocesamiento en todas sus etapas, en todas las etapas del dispositivo ya utilizado. Es decir, yo no debo obviar etapas cuando genero el reprocesamiento de un dispositivo que ya utilicé. Aquí algunos ejemplos de reuso, incluso de reembase o de reempaque, muy frecuentes en nuestras instituciones. Recuerden entonces que cuando nosotros cambiamos las condiciones del empaque original, no tenemos cómo garantizar que el empaque de destino cumple con las mismas características que en su momento tuvieron los fabricantes del producto inicial. Por eso no es aconsejable que los prestadores entremos en la práctica insegura de reenvasar y de reempacar también algunos dispositivos de uso común o frecuente en nuestras instituciones. Si el fabricante no incluye instrucciones de reprocesamiento y si además en el inserto y en la etiqueta hacen expresas algunas advertencias como que el producto debe ser esterilizado bajo ciertas condiciones, bajo ciertas temperaturas o debe ser lavado bajo ciertas condiciones específicas, entonces si no trae esas condiciones y nosotros continuamos insistiendo en el reprocesamiento, el importador o fabricante libra su responsabilidad argumentando que el dispositivo es seguro y efectivo en tanto se le dé el uso indicado como la norma lo determina. Al utilizar nuevamente el dispositivo médico en un determinado servicio asistencial, puede considerarse como una contravención por parte de quien lo autoriza o lo utiliza. Algunas de las razones para generar procesos de reuso son, y las instituciones lo mencionan de manera constante, es que el costo del procedimiento requiere que se haga reuso de ciertos dispositivos, que el presupuesto no es suficiente, que no se puede realizar el reembolso de los mismos, el tema ambiental y la cultura del reuso. Pero también existen razones para descartar, cuando los costos del reproceso superan los costos del mismo dispositivo, cuando todo el reprocesamiento indicando todos los procesos de asepsia para acondicionar este dispositivo para su reuso deben ser realizados y genera demasiado trabajo, cuando deben garantizarse que se está trabajando con respecto a la prevención de infecciones y a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos asociados al reuso de dispositivos, cuando no se puede garantizar su funcionalidad o la fiabilidad de la garantía del reuso de este dispositivo, cuando no se cuenta con la disponibilidad del mismo en el momento que se requiere y cuando la seguridad del paciente así lo exige. Esas serían entonces razones para descartar y no generar reprocesamientos con respecto pues, al reuso de dispositivos. ¿Cómo decidiríamos entonces el reuso? Tendríamos en cuenta que hay dispositivos médicos de bajo costo que no tiene ningún sentido pues hacer todo este proceso, simple y sencillamente no se reusa. Cuando este dispositivo tiene un costo alto y no se puede garantizar la funcionalidad del mismo después de su reproceso, no se debe reusar. Cuando se puede garantizar su funcionalidad al momento del reuso, pero el costo del dispositivo es alto, debemos tener en cuenta si además de ese costo
del dispositivo, el costo de reprocesamiento supera el costo del dispositivo. En este caso, no tiene tampoco sentido reprocesarlo. Pero, si el costo del reproceso es menor que el valor del dispositivo, si adicionalmente el fabricante menciona que dentro de las condiciones es apto para ser reutilizado y nos menciona cuáles son esas indicaciones de reuso, cuando el reproceso se lleva de manera minuciosa y exigente, y cuando se realizan los controles para asegurar la garantía y la seguridad del reuso de ese equipo, entonces puede considerarse el reuso. La documentación para el reuso de cada uno de los dispositivos médicos basada en evidencia científica, así como los correspondientes registros de las actividades de reprocesamiento realizadas, deben cumplir con lo estipulado en las buenas prácticas de elaboración y las buenas prácticas de manufactura. Tengamos en cuenta también la normatividad asociada que compartimos entonces en esta presentación. Cualquier institución o profesional que reuse de dispositivos médicos de un solo uso se convierte en fabricante y debe garantizar buenas prácticas de manufactura, las cuales serán otorgadas por el INVIMA. Vuelvo a hacer la aclaración que este es en el caso de que el profesional o la institución reuse dispositivos médicos que son identificados como de un solo uso. Adicionalmente, vamos a mencionar lo que nos exige con respecto al reuso en la resolución 2003. Esta resolución nos indica que en tanto se defina la relación y condiciones de reuso de dispositivos médicos, los prestadores de servicios de salud podrán reusar siempre y cuando los dispositivos puedan reusarse por recomendación del fabricante, se definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y desempeño del dispositivo médico, que no hay riesgo de infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario, que se va a generar un seguimiento a riesgo de infecciones a través del comité de infecciones, que se contará con el documento del procedimiento de reuso y reesterilización, empaque, rotulación y demás etapas del proceso para cada dispositivo médico. Se definirá el número de reusos acorde a las especificaciones del fabricante y que se garantice la trazabilidad a los dispositivos médicos objeto de reuso. Con respecto al tema de reuso, también la resolución 2183 de 2004 define y adopta el tema de buenas prácticas de esterilización, donde es preciso demostrar con evidencia científica que se garantiza el control y la calidad de los elementos e insumos sometidos a procesos de esterilización. El proceso de esterilización contiene directrices para el manejo de los elementos médicos reutilizables antes, durante y después de la esterilización. El proceso de esterilización y reesterilización constará entonces de los siguientes pasos: uso y recepción del dispositivo médico utilizado, lavado y limpieza, desinfección, evaluación funcional, empaque o reempaque, identificación y rotulado, selección y aplicación del método de esterilización, pruebas y validaciones de funcionabilidad, trazabilidad, almacenamiento, transporte y distribución. Aquí algunos ejemplos de algunos dispositivos en los cuales, acorde a lo mencionado en su registro sanitario, pueden o no generarse procesos de reuso o reesterilización de estos dispositivos. Listo, entonces aquí están nuestros ejemplos. A continuación, vamos a realizar un sondeo. Les agradezco su participación en el mismo, nos va a tomar un tiempo de 2 minutos y ya regresamos.
Muchas gracias por participar en nuestro sondeo. A continuación, procesos prioritarios. La norma los define como la existencia, socialización y gestión de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con calidad y con el menor riesgo posible en cada uno de los servicios. Estos procesos serán entonces documentados, socializados, evaluados y se determinará la verificación de su implementación. Con respecto a la seguridad del paciente, tengamos en cuenta que la seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención o de mitigar sus consecuencias. Dentro de los principios de la política de seguridad del paciente, recordemos que debe contar con un enfoque de atención centrado en el usuario, que contará también con la implementación de la cultura de seguridad a todo el personal de la institución y también al paciente, que tendrá una integración directa con el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud y una articulación entre el paciente, la familia y el profesional del área de la salud. Se generarán también reportes de incidentes y eventos adversos por medio de los formatos de reporte que serán previamente socializados con el personal, al cual se le brindarán las directrices para su correcto diligenciamiento. También contaremos con cronogramas de capacitación institucional sobre el programa específico de seguridad del paciente. Generaremos homologación de conceptos de la seguridad del paciente y definiciones claves con el personal. También realizaremos la conformación de un equipo funcional para la seguridad del paciente a cargo de un líder y la conformación y ejecución del Comité de Seguridad del Paciente para el análisis de los eventos presentados o reportados. También determinaremos la definición e implementación de un sistema de análisis de causa, el que sea elegido por la institución, ya sea Protocolo de Londres, análisis de ruta causal, análisis de causa raíz, el modo de falla u otros. Las instituciones generarán entonces planes de mejora con sus respectivas actividades y el seguimiento al cumplimiento de los mismos. Y se definirá un protocolo para el manejo del paciente y su familia cuando ocurre un evento adverso. Tendremos en cuenta también las fichas técnicas de los indicadores. Con los datos que se mencionan tendremos entonces el nombre del indicador, el alcance, numerador, denominador, unidades de medición, la fuente primaria y la periodicidad de medición del mismo. Ahora abordaremos algunos de los paquetes instruccionales en donde mencionaremos solicitudes normativas para darle cumplimiento a lo exigido con respecto al tema de seguridad del paciente. Con respecto a la reducción de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, tendremos en cuenta entonces el protocolo para la higiene de manos, ¿sí? Ya sea lavado de manos o higienización de manos con alcohol glicerinado. Se deberán tener entonces los dos. Se deben evidenciar las auditorías de verificación de la adherencia a la higiene de manos para todos los servicios asistenciales. Las instituciones deberán garantizar la presencia de insumos institucionales para la higiene de manos en concordancia con el protocolo institucional. Y se contará con el protocolo para el aislamiento de pacientes desde el ingreso a la institución según la clasificación universal. Recuerden que no estamos abordando la totalidad de los requisitos, sino algunos importantes que vamos a destacar el día de hoy. Con respecto a la seguridad en la administración de medicamentos, tendremos en cuenta entonces el reporte de los eventos adversos presentados por administración equivocada de medicamentos, los procesos y procedimientos para dispensación segura desde el servicio farmacéutico, la medición de la adherencia a la dispensación segura de medicamentos, entonces cuáles son nuestras directrices para observar y verificar
que realmente se está aplicando o se está adhiriendo el personal a los lineamientos o directrices para la dispensación segura de medicamentos. Haremos uso de los correctos para la administración de medicamentos y generaremos la definición e implementación de mecanismos de identificación de alergias en los pacientes. Con respecto a la seguridad en la identificación de los pacientes, contaremos con un protocolo para asegurar la correcta identificación del usuario al ingreso a la institución y en los servicios asistenciales. Cada institución determinará la manera como hará la marcación de los pacientes o la identificación de los pacientes en los servicios asistenciales. Determinarán si lo hacen mediante el uso de manillas. Cada institución define cómo va a realizar este proceso de identificación y los mecanismos de identificación también para pacientes homónimos, entre otros. Con respecto a la seguridad en los servicios quirúrgicos, entonces se tendrá en cuenta la verificación de la aplicación de la lista de chequeo para cirugía segura, ya sea preoperatoria, perioperatoria y posoperatoria, y se presentará la evidencia documental del análisis de causa del evento adverso quirúrgico en caso de presentarse. Esta gestión irá no solamente desde el momento del reporte, sino de la identificación de cada uno de los pasos del análisis del caso y de todas las medidas que se toman para evitar que vuelva a ocurrir o las medidas que se toman para la mitigación de la ocurrencia en caso de que ya se haya presentado el evento. Para la reducción del riesgo de caída y prevención de úlceras por presión, entonces contaremos con nuestro protocolo para la minimización de riesgos de caída derivados de la condición del examen que nos permite determinar la condición inicial del paciente al ingreso a nuestra institución. También el protocolo para la minimización de riesgos de aparición de úlceras por presión o escaras, ya sea que identifiquemos zonas de presión al ingreso de nuestros pacientes, ¿sí? O la presencia previa de úlceras o escaras al momento del ingreso de nuestros usuarios a nuestros servicios. De igual manera, la medición de la adherencia a estos protocolos por parte del personal asistencial. Para la seguridad del binomio madre-hijo, entonces también determinaremos evidencia de la existencia de la guía o protocolo para la atención prioritaria a la gestante y la implementación de la lista de chequeo para garantizar una vigilancia estricta de la mujer en el posparto inmediato para equipos médicos y de enfermería. En cuanto a la seguridad en transfusión de hemoderivados, contaremos con un protocolo o guía para la gestión segura de sangre y los componentes sanguíneos, con un programa de seguimiento institucional a las transfusiones sanguíneas que incluya análisis del perfil epidemiológico en el servicio de transfusión, análisis de trazabilidad del producto y medición mensual de infecciones transmitidas por transfusión por medio de indicadores de gestión y seguimiento a pacientes politransfundidos. Con respecto a las guías de práctica clínica, los prestadores entonces deberán demostrar el procedimiento de adopción de guías basadas en evidencia científica, actualizadas, socializadas a todo el personal, incluyendo el personal en entrenamiento, y las actividades que permitan verificar su cumplimiento. En los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización, se exige que las instituciones cuenten con un programa de atención en salud a víctimas de violencia sexual. Este programa tendrá entonces un proceso escrito, un equipo encargado de la gestión de los casos, con personal capacitado en atención integral en salud de las víctimas. Aquí vamos a ver los pasos fundamentales en la atención integral de las víctimas de violencia sexual, acorde a lo dispuesto en la resolución 0459 de 2012. El paso número 1 indica entonces la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. Entonces hace parte de la responsabilidad de las instituciones generar la conciencia de la comunidad y la información para que puedan acceder a los servicios en caso de presentarse una situación así. El paso 2 indica la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual.
Se generará la recepción inmediata de la víctima en el servicio de urgencias médicas. Se realizará una completa valoración clínica inicial de la víctima, tal como se menciona en los apartes que están dispuestos en la diapositiva. Se tomarán las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Se asegurará la profilaxis para infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial y también la profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial. También se asegurará la anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción voluntaria del embarazo si es el caso. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de la víctima de violencia sexual. También derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Efectúe los procedimientos de vigilancia en salud pública de violencia sexual que correspondan. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual y efectúe un adecuado cierre del caso. Adicionalmente, el estándar de procesos prioritarios nos solicita que contemos con un manual de buenas prácticas de esterilización. Para este caso específico será la resolución 2183 de 2004, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Vamos a tener en cuenta entonces los requisitos que nos exige inicialmente con respecto al talento humano acorde a lo exigido normativamente, los perfiles que están dispuestos tanto en la resolución 2183 como en la resolución 2003, la descripción de los métodos utilizados en la entidad, los métodos de esterilización, descripción de los procedimientos llevados a cabo en el área de esterilización, el transporte de material sucio y limpio, la clasificación del instrumental o materiales a esterilizar, la clasificación de los paquetes según los procedimientos, los materiales de empaque, instructivo para el empaque de nuestro instrumental y de nuestros materiales acorde a las condiciones y características de cada uno, el uso de contenedores si así se requiere, las condiciones y especificaciones de las áreas de almacenamiento, el formato de registro de esterilización. Estos documentos nos permiten entonces generar la trazabilidad del proceso. Y muy importante que llevemos a cabo los controles biológicos y químicos y demostremos entonces la realización de estos controles para demostrar la efectividad de nuestro proceso de esterilización. Nos solicita también tener un protocolo de limpieza y desinfección en el cual podemos incluir técnicas de aseo de la infraestructura física discriminando por áreas, ya sea hospitalización, quirófanos, urgencias, UCI, odontología, las condiciones de técnicas de aseo para baños, tanques de agua, áreas administrativas. Recordemos que este protocolo será ajustado a las necesidades de cada una de las instituciones acorde a los servicios que presta. También debe incluir todos los aspectos relacionados con barrido si está recomendado, trapeado, sacudido, lavado, desinfección, etcétera, no solamente de las áreas comunes, sino también de los equipos, camillas, camas, etcétera, y de todo el mobiliario en áreas asistenciales y administrativas. También mencionaremos las técnicas de lavado y desinfección discriminando instrumental y equipos, e incluiremos también los productos utilizados y los instructivos de uso y dilución de los mismos. Importante incluir esta información en nuestro protocolo. Contaremos también con los registros de ejecución de estas actividades,
con los elementos utilizados para la limpieza, los cronogramas de limpiezas profundas y horarios de estas actividades. Y no menos importante, generar la capacitación y actualización del personal involucrado en estas actividades acorde a los elementos y productos utilizados en la institución. A continuación, realizaremos nuestro segundo sondeo. Muchas gracias por participar en nuestro sondeo. Este nos permitirá identificar las necesidades de ustedes, nuestros participantes. A continuación, historia clínica y registros. ¿A qué hace referencia el estándar? Nos indica la existencia y cumplimiento de los procesos que garantizan la historia clínica y los registros asistenciales por paciente y sus respectivas condiciones técnicas de manejo. El marco normativo asociado con este estándar, entonces, nos menciona la Ley 23 de 1981, que nos habla acerca del consentimiento informado, la Resolución 1995 de 1999, que nos indica las normas para el manejo de la historia clínica, la Ley 594 del año 2000, que es la Ley General de Archivo, el Acuerdo 037 de 2002, que nos menciona las especificaciones técnicas y requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo, y la Ley 1438 de 2011, que nos menciona el tema de la historia clínica electrónica. Con respecto a la historia clínica, hay que tener en cuenta entonces aspectos como la integralidad, ya que la historia clínica de un usuario debe recopilar la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en sus diferentes fases. No debe obviarse ninguna información con respecto al estado del usuario. La secuencialidad de los registros en la prestación de los servicios en salud deben consignarse entonces en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención y organizarse como un expediente. Estos deben coincidir con la asistencia prestada al paciente, es decir, debe describirse de manera organizada y continua todos y cada uno de los procesos de atención y consulta recibidos por el usuario. Se debe evidenciar en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó al paciente, su diagnóstico y el plan de manejo. Debemos demostrar disponibilidad, ya que esta es la disponibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita con las limitaciones que impone la ley. En caso de requerirse, la institución o el profesional debe demostrar la disponibilidad del registro clínico sin ningún inconveniente.
La oportunidad corresponde al diligenciamiento de los registros de atención en la historia clínica de manera simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio, con el fin de no perder información importante correspondiente al proceso de atención. Los contenidos mínimos de este componente son los datos personales de identificación del usuario, en donde vamos a citar los contenidos que van a ser solicitados al momento de realizarse una verificación de la historia clínica. Sin excepción, todos los contenidos de identificación del usuario deberán estar presentes. Estos contenidos son nombres y apellidos completos del paciente, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono del domicilio, lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante, nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario. Recordemos que no siempre el responsable es el mismo acompañante, entonces es importante hacer la claridad, la aseguradora y el tipo de vinculación. Con respecto a los aspectos estructurales del archivo, tengamos en cuenta que los pisos, muros, techos y puertas que corresponden al espacio definido para el archivo de las historias clínicas deben estar construidos con material ignífugo, es decir, que rechaza la combustión y protege contra el fuego. Además, deben contar con alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. La capacidad de almacenamiento. Entonces, este almacenamiento de la documentación o archivos deberá ser suficiente de acuerdo a la cantidad de registros documentales y siempre garantizando su integralidad, cuidado y seguridad. Con respecto a la estantería, entonces las láminas deberán ser metálicas, sólidas, resistentes y estables, contarán con tratamiento anticorrosivo. Se deben anclar los estantes con sistemas de fijación que eviten su caída. El estante inferior debe estar por lo menos a 10 centímetros del piso. El espacio mínimo entre los muros y la estantería será de 20 centímetros y el espacio entre módulos mínimo de 70 centímetros. Para la conservación del soporte de papel, la temperatura debe encontrarse en un rango entre 15 a 20 grados centígrados con una fluctuación diaria que no exceda los 2 grados centígrados. Y en cuanto a la humedad relativa, se encontrará en un rango entre el 45 y 60% con una fluctuación diaria que no exceda el 5% entre los valores máximos y mínimos. Para la conservación de medios magnéticos, la temperatura deberá encontrarse en un rango de 14 a 18 grados centígrados y la humedad relativa debe encontrarse en un rango entre 40 a 50%. Se contarán con condiciones de ventilación para el archivo, garantizando ya sea la vibración continua de manera natural o artificial, y para la iluminación se deben garantizar las condiciones de iluminación del archivo, para lo cual se recomienda iluminación natural o artificial, siempre y cuando no supere las condiciones de temperatura seguras para evitar el deterioro o incendio de los archivos. El prestador de servicios de salud debe archivar las historias clínicas con las siguientes condiciones. Este archivo clínico será un área restringida, con acceso limitado al personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la integridad física y técnica, sin posibilidad de adulteración o alteración de la información. También se dispondrán de extintores multipropósito y no se deberán utilizar extintores de polvo químico y agua. El número de unidades de extintores deberá estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento, y se deberán implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. Vamos a hablar entonces del consentimiento informado. Recordemos que consiste en la explicación a un paciente atento y normalmente competente sobre la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados para, a continuación,
solicitarle su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. Será entonces el consentimiento informado la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o un usuario manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar un acto asistencial. El consentimiento informado entonces es la aceptación libre Quisiera saber si me escuchan, porque se fue el audio un momento. Por favor, ¿me pueden indicar si tienen retorno de sonido? De acuerdo, entonces continuamos. Retomando, entonces, el consentimiento informado es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar un acto asistencial. Después de que recibe la información, no antes. No es primero firme y después le cuento, sino que el paciente debe conocer qué es lo que va a firmar. Para efectos del estándar de historia clínica, es el documento que se produce luego de la aceptación en las condiciones descritas, y en caso que el paciente no cuente con sus facultades plenas, la aceptación de este acto médico la hará el familiar, allegado o representante que sea responsable del paciente. La Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica en Colombia, ha consagrado en su artículo 15 lo siguiente: el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. En todo caso, el consentimiento informado ha de requerir el esfuerzo del médico o del personal de salud para explicar y la capacidad y libre voluntad del paciente para entender y tomar decisiones. Este consentimiento debe ser expreso y por escrito para mostrar la seriedad de la decisión del paciente, para que no haya lugar a dudas sobre su legalidad y que en todo caso sea por su médico tratante. La excepción al consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado se podrá pasar por alto si su obtención es imposible en condiciones de emergencia, acorde a lo dispuesto en la Ley 23 de 1981, artículo 7, y al Decreto 3380 de 1981 en el artículo 3. Interdependencia. Vamos a mencionar puntualmente que en caso de que se generen contratos por interdependencia o que se contraten servicios o productos por interdependencia, entonces se deberá mediar una formalidad explícita y documentada entre el prestador y la institución que provee el servicio o producto y que contemple como mínimo los procedimientos para la atención de los pacientes, los tiempos de obtención de los productos, es decir, la oportunidad, y que nos indique quién declara el servicio. Lo anterior, por cuanto quien lo declare
será el responsable del cumplimiento del estándar, independientemente que intervengan otras organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento del mismo. Aquí, una reflexión para ustedes: cerrar es humano, pero ocultarlo es imperdonable. Vamos a tomarnos 5 minutos para generar la recopilación de las preguntas que ustedes han estado emitiendo en el transcurso de esta transmisión y ya regresamos.
Muchas gracias por su espera. A continuación, en el tiempo restante, vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas formuladas por ustedes. Primero, si una persona cumple los requisitos para ejercer su profesión u ocupación antes de la entrada en operación del RETUS, ¿debe solicitar la inscripción en el RETUS? No. Si cumplió los requisitos para ejercer una profesión u ocupación en el territorio nacional y ya había realizado previamente su inscripción ante los entes departamentales o el Ministerio de Salud, Protección Social, las secretarías departamentales o Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y demás organizaciones públicas o privadas, estas serán las encargadas de adelantar las acciones necesarias para realizar la inscripción automática en el RETUS. Para trabajar, esta es otra pregunta, para trabajar en un lugar cuya jurisdicción sea diferente a la Secretaría de Salud que expidió la resolución de autorización, ¿se debe solicitar la inscripción en dicho departamento? No. Recordemos que el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud es único y de carácter nacional. Entonces ya no es necesario. Es decir, para los profesionales que ya estábamos inscritos, apareceremos automáticamente en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. Aquí me preguntan también, en caso de que sea una casa con infraestructura antigua, debe cumplir con absolutamente todo lo mencionado por infraestructura, incluyendo, por ejemplo, el tamaño de las puertas. Para el caso del que mencioné específico de los baños para usuarios o las unidades sanitarias para usuarios en condición de discapacidad, sí, deberán generarse entonces las modificaciones a que haya lugar en estas edificaciones para que pueda darse cumplimiento a lo estipulado y exigido por la norma enmarcada para el Sistema Único de Habilitación. Bueno, también me preguntan si todavía está vigente el requisito de verificación de título con la universidad. No, esta ya no es una exigencia de la resolución 2003, ya no es exigible la verificación de título. Otra pregunta dice, en infraestructura, ¿cuáles son las condiciones que deben tener los cuartos limpios y los cuartos sucios? ¿Y cuál es la función de un cuarto limpio? Bueno, entonces tengamos en cuenta primero que un área de trabajo limpio es el espacio destinado para la preparación de medicamentos y soluciones. Este espacio está incluido en la estación o puesto de enfermería y debe contar con ventilación y revestimientos lavables. El área de trabajo sucio es el espacio destinado al depósito transitorio de instrumentos y elementos utilizados en los procedimientos. Este espacio debe contar con ventilación y revestimientos lavables. Se considera que el área debe ser aproximadamente de 8 metros cuadrados. Bueno, me preguntan también, ¿un odontólogo general debe estar inscrito en el INVIMA para el reporte de tecnovigilancia? Todo profesional que haga uso de dispositivos médicos debe generar entonces la inscripción ante la Red Nacional de Tecnovigilancia y generar los reportes a que haya lugar. También me preguntan, ¿las limas de endodoncia son reutilizables? Este es un tema muy álgido para los odontólogos porque hasta la fecha no hay una casa comercial o un fabricante que se haya pronunciado al respecto. Entonces, recuerden que dice la norma que se podrá reusar acorde a lo especificado por las condiciones del fabricante. ¿Eso qué quiere decir? Que es el fabricante quien debe mencionar las condiciones de reuso de estos dispositivos, en este caso específico de las limas de endodoncia. ¿Sí? Él es quien nos debe mencionar cuáles son las condiciones para la limpieza, el lavado, la desinfección, ¿sí? El empaque, la esterilización y demás condiciones que garanticen que después de este reproceso estas limas no van a perder entonces
su calidad y no van a generar un riesgo en la atención de nuestros usuarios. Entonces, como no hay un pronunciamiento directo de los fabricantes, me atrevería sin el ánimo de generar ningún tipo de discusión ni molestia a decir que no serían reutilizables, porque no hay especificaciones de un fabricante. Si usted como prestador demuestra que tiene la normatividad que menciona o la evidencia científica que menciona por parte del fabricante que se pueden reutilizar, habría que hacerlo, de lo contrario no. Siguiente, ¿a quién le corresponde el manejo de los gases medicinales? El manejo de los gases medicinales en una institución le corresponde al servicio farmacéutico, ya que los gases medicinales son considerados medicamentos. Bueno. Muchas gracias. Quisiera entonces también darles a conocer que en nuestro Centro de Altos Estudios Enlaces contamos con el Diplomado para la implementación de la Resolución 2003 de 2014, el cual cuenta con información detallada y clave para la implementación de esta norma en sus consultorios e instituciones de manera práctica y sencilla. Adicionalmente, aquellas personas interesadas en inscribirse al diplomado obtendrán un 10% de descuento en el valor del mismo. Infinitas gracias por su tiempo y por su atención. A continuación, les recuerdo nuestros datos de contacto. Nuestra página, nuestro correo electrónico, números de contacto, y les solicito un poco más de su tiempo para dar respuesta a una encuesta. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias por su atención. Les deseo a todos una feliz tarde.